Buenas noches, mi nombre es Guillermo Maldonado. Voy a dar eh, respuesta al examen número 2 de, de ética, en el cual se me han formulado dos preguntas. La primera es indicar cuáles son los atributos de los stakeholders y que debemos mencionarlos, ¿cierto? Y explicarlos de una manera detallada. Bueno, sabemos que existen tres tipos en el fondo de stakeholders y la diferencia de estos tipos de stakeholders va en función de ciertos atributos, ¿cierto? Eh, y estos atributos los conocemos como variables, variables de importancia, ¿ya? Y son tres en realidad. El primero es lo que se conoce como la legitimidad y en el fondo, en palabras simples, corresponde a la percepción que se tiene, ¿cierto? De una manera global o generalizada de la empresa, ¿ya? Eh, en cuanto a sus acciones. Si estas acciones son, en el fondo, adecuadas o son apropiadas dentro de un sistema de valores. ¿Ya? Entonces eso es lo que hace que sea legítimo. Por eso es uno de los tipos de variable. El segundo tipo de variable eh, corresponde a lo que se conoce como el poder, ¿ya? Y el poder hace referencia a la capacidad, en el fondo, que tiene uno de los actores involucrados en someter su voluntad eh, al resto, ¿ya? De imponerse. Y la tercera variable corresponde a la urgencia, el sentido de urgencia, y hace referencia a la velocidad con que se va a tomar su atención, ¿cierto? Cómo la organización responde de una manera favorable a sus reclamaciones. Entonces, cuando hablamos de los atributos de los stakeholders, estos son los atributos, ¿ya? Según las variables de importancia. Ahora, esto es re importante tenerlo en cuenta porque va muy de la mano con la pregunta 2 que dice en el fondo que había que señalar los tipos, la tipología con que se generan los stakeholders, ¿cierto? En función a sus atributos. Entonces, dependiendo de estos tres atributos, son los tipos de tipologías de stakeholders que nosotros vamos a tener. Y primeramente podemos destacar tres. Vamos a empezar de más a menos. Los stakeholders, una de las tipologías de stakeholders definitivos, son los privilegiados, pues estos tienen los tres atributos. Poseen legitimidad, poseen urgencia y poseen el poder. Entonces, esto los hace un grupo de interés que tiene la ventaja de que sus reclamaciones van a ser oídas de manera más rápida y van a ser resueltas. ¿Ya? Eh, Luego tenemos los grupos de stakeholders que los- se califican como expectantes y se califican como expectantes porque poseen dos atributos de los tres, ¿ya? En el sí siguen siendo un grupo activo. Y estos grupos, esta tipología se puede subdividir en tres grupos, que son los dominantes, los dependientes y urgentes, ¿ya? Eh, los dominantes, partamos por los dominantes, son los que tienen en cierta medida de manera simultánea dos atributos, que son el poder y la legitimidad.
por lo cual se puede entender que sus reclamaciones sí van a ser escuchadas. Luego tenemos a los dependientes, que si no mal recuerdo, tienen lo que es la legitimidad y la urgencia. Entonces, pero carecen del poder como los dominantes. Entonces, en cierta medida les va a costar un poco más eh, poder ser escuchados ante sus reclamaciones. Y luego tenemos los peligrosos. Y estos son los interesantes dentro de este grupo porque son en el fondo los que tienen poder, no tienen legitimidad, pero sí tienen urgencia. Entonces, al tener urgencia y poder, lo hace un grupo muy peligroso, puesto que de alguna manera hacen valer estos atributos para que sus peticiones sean escuchadas y muchas veces lo hacen bajo criterios peligrosos. Por eso se llaman dentro del grupo de los expectantes los peligrosos. ¿Ya? Ahora vamos, la última tipología en el fondo son los latentes. Y estos poseen uno de los tres atributos que ya hemos mencionado: legitimidad, poder y urgencia. ¿Ya? Y al poseer uno, se consideran latentes, ¿cierto? Que están en cierta medida inactivos. Y partimos por ese, los inactivos, pues tienen uno de los poderes, ¿cierto? En el fondo tienen un poco de poder. Son miembros un poco más ausentes dentro del grupo de los stakeholders. Luego tenemos los discrecionales, eh, y estos poseen, a diferencia de poder, poseen legitimidad, pero no cuentan ni con urgencia ni con poder. Y luego tenemos los exigentes, los que en el fondo dentro de este grupo de latentes son los más insistentes. Em, y es por esto que se consideran un grupo tal vez molesto. Yo creo que, por ejemplo, los estudiantes podrían ser un grupo de stakeholders latentes, ¿cierto? Exigentes porque no tienen poder ni legitimidad, eh, pero son molestosos, ¿cierto? Y en el fondo hace que sean insistentes y que reclamen hasta verse satisfechos, y lo hemos podido ver. Entonces, estas serían las tres tipologías en función, ¿cierto? De los tipos de variables de importancia que tienen los stakeholders. Bueno, esta es la respuesta al examen 2 de ética, y mi nombre es Guillermo Maldonado.